Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Antes de avanzar con esta transmisión, quiero agradecerles por todos los mensajitos amorosos que recibí de manera pública y privada. Creo que los respondí a todos. Si quedó alguno sin responder, se me pasó, no lo vi. Mi intención era responderles a cada uno. Muchísimas gracias a todos. Eh, Aproveché esta celebración para contarles que voy a presentar el libro Alguien está de pie en la Feria del Libro de Escobar, que se va a estar dando los días 15, 16 y 17 de septiembre. Luego voy a confirmar exactamente en qué día y qué horario lo voy a presentar. Eh, por ahora quería darles esta buena noticia de que ya va a salir este libro que yo juzgo en algún punto que viene a transformar. Viene a transformar, es producto de una transformación y viene a transformar. Eh, Estoy muy contenta. Estoy muy contenta, muy orgullosa de esto que está sucediendo con la editorial El Lápiz Blanco. Vamos a rezar entonces para agradecerle al Señor y también para pedirle que convierta a los pecadores para que ablande los corazones de piedra, los transforme en corazones de carne. Vamos a agradecerle su presencia cotidiana. Vamos a agradecerle todo lo que nos da. Por la señal en la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces las florecillas de San Francisco. Dice así la florecilla 32. Cómo el hermano Maceo obtuvo de Cristo la gracia de la humildad. Los primeros compañeros de San Francisco se ingeniaban de
todas sus fuerzas para ser pobres de cosas terrenas y ricos de virtudes, por las cuales se entra en posesión de las verdaderas riquezas celestiales y eternas. Correcto. Sucedió un día que, estando reunidos para hablar de Dios, uno de ellos propuso este ejemplo. Había un hombre, gran amigo de Dios, que poseía en alto grado la gracia de la vida activa y contemplativa, y juntaba a esto una humildad tan extrema y tan profunda que creía ser un grandísimo pecador. Esta humildad lo santificaba y confirmaba en gracia y le hacía crecer continuamente en la virtud y en los dones de Dios, sin dejarle nunca caer en pecado. Al oír el hermano Maceo cosas tan maravillosas de la humildad, y sabiendo que es un tesoro de vida eterna, comenzó a sentirse tan inflamado del amor y del deseo de esta virtud de la humildad, que dirigiendo el rostro al cielo con gran fervor, hizo voto y propósito firmísimo de rehusar toda alegría en este mundo mientras no hubiera experimentado esta virtud perfectamente en su alma. Desde entonces estaba encerrado en su celda todo cuanto podía, macerándose con ayunos, vigilias, oraciones y lágrimas copiosas delante de Dios, para impetrar de él esta virtud, sin la cual él se consideraba digno del infierno, y de la cual estaba tan adornado aquel amigo de Dios de quien le habían hablado. Estuvo muchos días el hermano Maceo con este deseo. Un día fue al bosque y andaba con gran fervor de espíritu derramando lágrimas, exhalando suspiros y lamentos, pidiendo a Dios con deseo ardiente esta virtud divina. Y puesto que Dios escucha complacido las súplicas de los humildes y conteritos, hallándose así el hermano Maceo, se oyó una voz del cielo que le llamó por 2 veces, diciendo: «Hermano Maceo, hermano Maceo». Él, conociendo en su espíritu que aquella era la voz de Cristo, respondió: «Señor mío, ¿qué darías tú a cambio de esta gracia que pides?», le dijo Cristo. «¡Chan! Señor, los ojos de mi cara daría yo», respondió el hermano Maceo. «Pues yo quiero», dijo Cristo, «que tengas la gracia y también los ojos». Dicho esto, calló la voz. El hermano Maceo quedó lleno de tanta gracia, de la tan deseada virtud de la humildad y de tanta luz de Dios, que desde entonces aparecía siempre lleno de júbilo, y muchas veces, cuando estaba en oración, dejaba escapar un arrullo gozoso semejante al de la paloma. Y con el rostro alegre y el corazón rebosante de gozo permanecía así en contemplación. Así y todo, habiendo llegado a ser humildísimo, se reputaba el último de todos los hombres del mundo. Preguntado por el hermano Jacobo de Falerone por qué no cambiaba de tema en aquella manifestación de júbilo, respondió con gran alegría que cuando en una cosa se halla todo el bien, no hay por qué cambiar de tema. En alabanza de Cristo. Amén. No hay por qué cambiar de tema. Florecilla 33. Cómo Santa Clara bendijo por orden del Papa los planes y en cada uno aparecía la señal de la Santa Cruz. Los panes, no los planes. Los panes. Cómo Santa Clara bendijo por orden del Papa los panes y en cada uno aparecía la señal de la Santa Cruz. Santa Clara, discípula devotísima de la cruz de Cristo y noble planta de Messer San Francisco,
era de tanta santidad que no solo obispos y cardenales, sino aún el Papa deseaba, con grande afecto, verla y oírla, y la visitaba con frecuencia personalmente. Una vez, entre otras, fue el Santo Padre al monasterio donde ella estaba, para oírle hablar de las cosas celestiales y divinas. Y mientras se hallaban así entretenidos en divinos razonamientos, Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en ellas, para que el Santo Padre lo bendijera. Concluido el coloquio espiritual, Santa Clara, arrodillada con gran reverencia, le rogaba tuviera a bien bendecir el pan que estaba sobre la mesa. Respondió el Santo Padre: Hermana Clara, fidelísima, quiero que seas tú quien bendiga este pan, y que hagas sobre él esa señal de la cruz de Cristo, a quien tú te has entregado enteramente. Santísimo Padre, perdonadme, repuso Santa Clara, sería merecedora de gran reproche si delante del vicario de Cristo yo, pobre mujercilla, me atreviera a trazar esta bendición. Para que no pueda atribuirse a presunción, insistió el Papa, sino a mérito de obediencia, te mando, por santa obediencia, que hagas la señal de la cruz sobre estos panes y los bendigas en el nombre de Dios. Entonces Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la cruz, y cosa admirable, al instante apareció en todos los panes la señal de la cruz, bellísimamente trazada. Entonces comieron una parte de los panes, y la otra parte fue guardada en recuerdo del milagro. El Santo Padre, al ver el milagro, tomó de aquel pan y se marchó dando gracias a Dios, dejando a Santa Clara con su bendición. Por entonces estaba en el monasterio Sor Hortolana, madre de Santa Clara, y Sor Inés, su hermana, ambas, como Santa Clara, ricas de virtudes y llenas del Espíritu Santo, y asimismo otras muchas monjas. San Francisco les enviaba muchos enfermos, y ellas, con sus oraciones y con la señal de la cruz, les devolvían a todos la salud. En alabanza de Cristo. Amén. Oh, qué bello, ¿eh? Florecilla 34. Como San Luis, rey de Francia, fue a visitar al hermano Gil en hábito de peregrino. Yendo San Luis, rey de Francia, visitando en peregrinación los santuarios del mundo y habiendo llegado a sus oídos la fama de santidad del hermano Gil, que había sido uno de los primeros compañeros de San Francisco, se propuso y tomó la firme determinación de visitarlo personalmente. A este fin vino a Perusa, donde se hallaba a la sazón el hermano Gil. Llegando a la puerta del lugar de los hermanos como un pobre peregrino desconocido, con muy reducido acompañamiento, preguntó con gran insistencia por el hermano Gil, sin dar a entender al portero quién era el que preguntaba por él. Fue el portero y dijo al hermano Gil que en la puerta había un peregrino que preguntaba por él, y le fue revelado en espíritu que se trataba del rey de Francia. Al punto, con gran fervor, salió de la celda, corrió a la puerta y sin preguntar más, siendo así que nunca se habían visto, se arrodilló ante él con gran devoción. Y los dos se abrazaron y se besaron con suma alegría, como si desde muy atrás hubiera habido entre ellos estrecha amistad. Y a todo esto estaban sin decirse palabra el uno al otro, siguiendo abrazados en silencio entre señales de amor y de caridad, habiendo estado así por un espacio de tiempo, sin decirse una palabra. Se separaron el uno del otro. Y San Luis prosiguió su viaje, mientras el hermano Gil se volvía a su celda. Cuando hubo partido el rey, los hermanos preguntaron a uno
de los acompañantes quién era aquel hombre que había estado tanto tiempo abrazado con el hermano Gil. Él respondió que era Luis, el rey de Francia, que había venido para ver al hermano Gil. Al enterarse los hermanos, llevaron muy a mal que el hermano Gil no le hubiera dirigido la palabra y le dijeron en tono de queja: «Hermano Gil, ¿cómo has podido ser tan descortés? Que a rey tan grande, venido desde Francia para verte y escuchar de ti alguna buena palabra, tú no le has dicho nada». «Hermanos carísimos», respondió el hermano Gil, «no os debe causar ello extrañeza, ya que ni yo a él, ni él a mí, hemos podido decirnos una palabra. En cuanto nos hemos abrazado, la luz de la divina sabiduría me ha manifestado a mí su corazón y a él el mío. Y así, por la acción divina, mirándonos mutuamente en los corazones, hemos conocido lo que yo quería decirle a él y lo que él quería decirme a mí, mucho mejor y con mayor consolación que si nos hubiéramos hablado con la boca. Y si hubiéramos querido explicar con la voz lo que sentíamos en el corazón, hubiera servido más bien de desconsuelo que de consolación, por la limitación de la lengua humana, que no es capaz de expresar los secretos misterios de Dios. Así pues, no dudéis que el Rey se ha marchado admirablemente consolado. En alabanza de Cristo. Amén. En el silencio está Dios. En el silencio está Dios. Florecilla 35. Cómo estando gravemente enferma Santa Clara fue transportada milagrosamente en la noche de Navidad a la iglesia de San Francisco. Hallándose una vez Santa Clara gravemente enferma, hasta el punto de no poder ir a la iglesia para rezar el oficio de las demás monjas, con las demás monjas, llegó la solemnidad de la Natividad de Cristo. Todas las demás fueron a los maitines, quedando ella sola en la cama, pesarosa de no poder ir con ellas y tener aquel consuelo espiritual. Pero Jesucristo, su esposo, no quiso dejarla sin aquel consuelo. La hizo transportar milagrosamente a la iglesia de San Francisco y asistir a todo el oficio de los maitines y de la misa de medianoche. Y además pudo recibir la Sagrada Comunión. Después fue llevada de nuevo a su cama. Las monjas, terminado el oficio en San Damián, fueron a ver a Santa Clara y le dijeron: «¡Ay, Madre nuestra, Sor Clara! ¡Cuánto consuelo hemos tenido en esta santa noche de Navidad! Pluguiera a Dios que hubiera estado con nosotras». Y Santa Clara respondió: «Yo doy gracias y alabanzas a mi Señor Jesucristo bendito, hermanas e hijas mías amadísimas, porque he tenido la dicha de asistir con gran consuelo de mi alma a toda la función de esta noche santa, y ha sido mayor que la que habéis tenido vosotras, por intercesión de mi Padre San Francisco y por la gracia de mi Señor Jesucristo. Me he hallado presente en la iglesia de mi Padre San Francisco, y he oído con mis oídos espirituales y corporales todo el canto y la música del órgano, y hasta he recibido la Sagrada Comunión. Alegraos, pues, y dad gracias a Dios por esta gracia tan grande que me ha hecho. Amén. Florecilla 36. Una visión hermosa y admirable que tuvo el hermano León y cómo se le declaró San Francisco. Una vez que San Francisco se hallaba gravemente enfermo y el hermano León le servía, éste estaba haciendo oración al lado de San Francisco y quedó arrobado y fue conducido en espíritu a un río grandísimo, ancho e impetuoso. Se puso a mirar a todos los que pasaban y vio entrar en el río a algunos hermanos que iban muy cargados. Apenas llegados a la corriente, eran arrastrados y se ahogaban.
Algunos lograban llegar hasta la tercera parte del río, otros hasta la mitad, otros hasta cerca de la otra orilla, pero todos terminaban siendo derribados y se ahogaban debido al ímpetu de la corriente y al peso que llevaban encima. Al ver esto, el hermano león estaba muy apenado por ellos, y en esto vio venir una gran muchedumbre de hermanos sin ninguna carga ni impedimento. En ellos resplandecía la santa pobreza, y vio cómo entraban en el río y pasaban al otro lado sin peligro alguno. Terminada esta visión, el hermano león volvió en sí. Entonces, San Francisco, conociendo en espíritu que el hermano león había tenido alguna visión, lo llamó así y le preguntó qué es lo que había visto. Cuando el hermano león le hubo referido toda la visión puntualmente, le dijo San Francisco: lo que tú has visto es verdadero. El río grande es este mundo. Los hermanos que se ahogaban en el río son los que nos siguen la profesión evangélica, sobre todo el que se refiere a la altísima pobreza. Y los que pasaban sin peligro son aquellos hermanos que no buscan ni poseen en este mundo ninguna cosa terrestre ni carnal, sino que, teniendo solamente lo imprescindible para comer y vestir, siguen contentos a Cristo, desnudo en la cruz, llevando con alegría y de buen grado la carga y el yugo suave de Cristo y de la santa obediencia. Por eso pasan con facilidad de la vida temporal a la vida eterna. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 37. Cómo San Francisco recibió en la orden a un caballero cortés. San Francisco, siervo de Cristo, llegó una tarde al anochecer a casa de un gran gentil hombre muy poderoso. Fue recibido por él y hospedado con el compañero con grandísima cortesía y devoción, como si fuesen ángeles del cielo. Por ello San Francisco le cobró gran amor, considerando que al entrar en casa le había abrazado y besado con muestras de amistad. Luego le había lavado los pies y se los había secado y besado con humildad. Había encendido un gran fuego y había hecho preparar la mesa con abundantes y buenos manjares, sirviéndole con el rostro alegre mientras comía. Cuando hubieron comido, San Francisco y su compañero dijo el gentil hombre: Padre, aquí me tenéis a vuestra disposición con todas mis cosas, y si tenéis necesidad de una túnica, un manto o de cualquier otra cosa, compradla, que yo la pagaré. Y sabed que estoy dispuesto a proveer a todas vuestras necesidades, pues por gracia de Dios puedo hacerlo, ya que tengo en abundancia toda clase de bienes temporales, y por amor de Dios, que me los ha dado, yo hago uso de ellos con gusto en favor de sus pobres. Viendo San Francisco en él tal cortesía, afabilidad y liberalidad en el ofrecimiento, sintió hacia él tanto amor que luego, después de la partida, iba diciendo a su compañero: en verdad que este caballero sería bueno para nuestra compañía, ya que se muestra tan agradecido y reconocido para con Dios, y tan afable y cortés para con el prójimo y para con los pobres. Has de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las propiedades de Cristo, las propiedades de Dios, es una de las propiedades de Dios, que por cortesía da el sol y la lluvia a buenos y malos. La cortesía es hermana de la caridad, que extingue el odio y fomenta el amor. Puesto que yo he encontrado en este hombre de bien en tal grado esta virtud divina, me gustaría tenerlo por compañero. Hemos de volver, pues, algún día a su casa, para ver si Dios le toca el corazón, moviéndole a venirse con nosotros para servir a Dios. Entretanto, nosotros rogaremos a Dios que le ponga en el corazón ese deseo y le dé la gracia de llevarlo a efecto. Cosa admirable. Al cabo de unos días, como efecto de la oración de San Francisco, puso Dios ese deseo en el corazón del gentilhombre, y dijo San Francisco al compañero: vamos, hermano, a casa del hombre cortés, porque yo tengo esperanza cierta en Dios de que él, siendo tan cortés en las cosas temporales, se dará a sí mismo para hacerse compañero nuestro. Fueron, y cuando estaban ya cerca de la casa, dijo San Francisco al compañero: espérame un poco, que quiero antes suplicar a Dios que haga fructuoso nuestro viaje,
y que esta noble presa que tratamos de arrebatar al mundo nos la quiera conceder Cristo a nosotros, pobrecillos y débiles, por la virtud de su santísima pasión. Dicho esto, se puso en oración en un lugar donde podía ser visto de aquel hombre cortés, y plugo a Dios que mirando a una y otra parte, viera a San Francisco que estaba en oración devotísima delante de Cristo, que se le había aparecido en medio de una grande claridad. Uy, qué mal que estoy leyendo hoy. Qué mal que estoy leyendo hoy. Que estaba en oración devotísima delante de Cristo, que se le había aparecido en medio de una grande claridad mientras oraba, y estaba allí delante. Y vio cómo San Francisco permanecía elevado corporalmente de la tierra por largo espacio de tiempo. Como consecuencia, fue de tal manera tocado por Dios y movido a dejar el mundo, que al punto salió de su palacio, corrió con fervor de espíritu a donde San Francisco estaba en oración, y arrodillándose a sus pies con gran devoción, le rogó que tuviera a bien recibirlo para hacer penitencia juntamente con él. Entonces San Francisco, en vista de que su oración había sido escuchada por Dios, puesto que el gentilhombre solicitaba con gran insistencia lo que él deseaba, levantóse con fervor alegría de espíritu, lo abrazó y le besó devotamente, dando gracias a Dios, que había aumentado su compañía con la agregación de un tal caballero. Y decía aquel gentilhombre a San Francisco: ¿Qué me mandas hacer, padre mío? Aquí me tienes, dispuesto a dar a los pobres, si tú me lo mandas, todo lo que poseo, y a seguir a Cristo contigo, libre así de la carga de todo lo temporal. Así lo hizo, distribuyendo, según el consejo de San Francisco, todo su haber a los pobres, y entrando en la orden en la cual vivió con gran penitencia, santidad de vida y pureza de costumbres. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 38. Cómo San Francisco conoció en espíritu que el hermano Elías estaba condenado y que moriría fuera de la orden. En cierta ocasión en que estaban de familia juntos en un lugar, San Francisco y el hermano Elías, fue revelado por Dios a San Francisco que el hermano Elías estaba condenado, que apostataría de la orden y que finalmente moriría fuera de la orden. Apostatar sería quejarse, ¿no? Apostatar es hacer un reclamo a la doctrina de la religión a la que uno pertenece. Entonces el apóstata es el que hace una queja, un reclamo, no está de acuerdo con algo que tenga que ver con la doctrina, entonces se va, se separa, se aleja de la religión, ¿no? Apostatar sería me quejo, no estoy conforme, estoy en contra, no estoy de acuerdo y me alejo de la religión. Bueno, en este caso él tuvo la revelación de que Elías iba a apostatar. Por esta razón concibió San Francisco hacia él tal repulsión que ni le hablaba ni conversaba con él. Y si ocurría que el hermano Elías venía a su encuentro, desviaba el camino y tiraba por otro lado para no encontrarse con él. Así que el hermano Elías fue cayendo en la cuenta y comprendió que San Francisco estaba disgustado con él. Queriendo saber el motivo, un día se acercó a San Francisco para hablarle, y cuando San Francisco trató de evitarlo, el hermano Elías lo detuvo cortésmente por la fuerza y comenzó a rogarle discretamente que por favor le dijera por qué motivo él esquivaba de aquel modo su compañía y su conversación. San Francisco le respondió: el motivo es este. Me ha sido revelado por Dios que tú, por causa de tus pecados, apostatarás de la orden y morirás fuera de ella.
Además, Dios me ha revelado que tú estás condenado. Al oír esto, dijo el hermano Elías: Padre mío reverendo, te pido, por amor de Cristo, que tú, por esta causa, no me esquives ni eches de tu presencia, sino que como buen pastor, ejemplo de Cristo, encuentres y acojas a la pobre oveja que se pierde si tú no la ayudas. Pide a Dios por mí, para que si es posible revoque Él la sentencia de mi condenación, ya que se haya escrito que Dios perdona y cambia la sentencia si el pecador se enmienda de su pecado. Y yo tengo tanta fe en tu oración, que aunque estuviera en lo profundo del infierno, si tú hicieras oración por mí a Dios, yo me sentiría aliviado. Así que yo te suplico que encomiendes a Dios a este pecador, puesto que Él ha venido para salvar a los pecadores, para que me reciban su misericordia. Decía esto el hermano Elías con gran devoción y muchas lágrimas, por lo que San Francisco, como padre lleno de piedad, le prometió pedir por él a Dios, y así lo hizo. Y orando a Dios con mucha devoción por él, conoció por revelación que su oración era escuchada por Dios en lo referente a la revocación de la sentencia de condenación del hermano Elías, y que finalmente su alma no sería condenada, pero que ciertamente saldría de la orden y moriría fuera de la orden. Y así sucedió, ya que habiéndose rebelado contra la Iglesia el rey de Cilicia, Federico, y siendo por ello excomulgado por el Papa él y todos los que le prestaran ayuda y consejo, el hermano Elías, que era reputado como uno de los hombres más doctos del mundo, requerido por el rey Federico, se puso de su parte y se hizo rebelde a la Iglesia. Por esta razón fue excomulgado por el Papa y privado del hábito de San Francisco. Hallándose así excomulgado, enfermó gravemente. Enterado de ello, un hermano suyo, hermano laico, que había seguido en la orden y que era hombre de vida ejemplar, fue a visitarle y le dijo, entre otras cosas: Hermano mío, carísimo, yo siento gran pesar de verte excomulgado y fuera de la orden, y que vas a morir en esta situación. Pero si tú ves el camino y el modo como yo pueda ayudarte y sacarte de este peligro, gustosamente me tomaré cualquier trabajo por ti. Hermano mío, respondió el hermano Elías, la única salida es que tú vayas al Papa y le supliques, por amor de Cristo y de su siervo San Francisco, por cuyas enseñanzas yo abandoné el mundo, que me absuelva de la excomunión y me devuelva el hábito de la orden. Su hermano le aseguró que de buen grado haría todo lo que estuviera de su parte por la salvación de su alma. Se despidió de él y fue a postrarse a los pies del Santo Padre, suplicándole con mucha humildad que concediera esa gracia a su hermano por amor de Cristo y de San Francisco. Y plugo a Dios que el Papa le concediera que volviese enseguida, y si encontraba al hermano Elías aún con vida, lo absolvería de parte suya de la excomunión y le devolviera el hábito. Con esto partió muy contento y volvió apresuradamente al hermano Elías. Lo halló aún con vida, pero en trance de morir. Lo absolvió de la excomunión y le devolvió el hábito. El hermano Elías pasó de esta vida y su alma fue salvada por los méritos y las oraciones de San Francisco, en las que el hermano Elías había tenido gran esperanza. En alabanza de Cristo. Amén. Hola Mario, ¿cómo andás? Mirá vos, no conocía estos escritos, qué interesantes. Son muy interesantes, sí. Florecilla 39. Cómo San Francisco, predicando ante el Papa y los cardenales, fue entendido por gentes de diversas lenguas. El admirable vaso del Espíritu Santo, San Antonio de Padua,
uno de los discípulos y compañeros predilectos de San Francisco, que le llamaba su obispo, predicó una vez en consistorio delante del Papa y de los cardenales. En este consistorio había muchos hombres de diversas naciones, griegos, latinos, franceses, alemanes, eslavos, ingleses y de otras diversas lenguas del mundo. Inflamado por el Espíritu Santo, expuso y desarrolló la palabra de Dios con tanta eficacia, profundidad y claridad que todos los que se hallaban en el consistorio, aunque eran de lenguas tan diversas, entendieron claramente todas sus palabras sin perder una, como si hubiera hablado en el idioma de cada uno de ellos, hasta tal punto que todos quedaron estupefactos y les pareció que se había renovado el antiguo milagro de los apóstoles en tiempo de Pentecostés, cuando hablaron en todas las lenguas por la virtud del Espíritu Santo. Y se decían unos a otros con admiración: ¿no es de España este que predica? Pues ¿cómo es que todos nosotros le oímos hablar en la lengua de nuestro país? Y el mismo Papa, lleno de admiración por la profundidad de sus palabras, dijo: a la verdad, este es arca del testamento y armario de la divina escritura. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 40. Florecilla 40. A ver, ¿qué dice esta florecilla? Como San Antonio predicó a los peces y por este milagro convirtió a los herejes. Queriendo Cristo poner de manifiesto la gran santidad de su siervo San Antonio y acreditar su predicación y su doctrina santa para que fuese escuchada con devoción, se sirvió en cierta ocasión de animales irracionales, como son los peces, para reprender la necedad de los infieles herejes, del mismo modo como en el Antiguo Testamento había reprendido la ignorancia de Balaam con la burra, ¿no? Con el asno de Balaam. Fue en ocasión que San Antonio se hallaba en Rímini, donde había una gran muchedumbre de herejes. Durante muchos días había tratado de conducirlos a la luz de la verdadera fe y el camino de la verdad, predicándoles y disputando con ellos sobre la fe de Jesucristo y de la Sagrada Escritura. Pero ellos no solo no aceptaron sus santos razonamientos, sino que endurecidos y obstinados no quisieron ni siquiera escucharle. Por lo que un día San Antonio, por divina inspiración, se dirigió a la desembocadura del río junto al mar, y colocándose en la orilla entre el mar y el río, comenzó a decir a los peces como predicándoles: «Oíd la palabra de Dios, peces del mar y del río, ya que esos infieles herejes rehúsan escucharla». Así como San Francisco le predicaba a los pájaros, ¿no? No bien hubo dicho esto, acudió inmediatamente hacia él, en la orilla, tanta muchedumbre de peces grandes, pequeños y medianos, como jamás se habían visto, en tan gran número que todo aquel mar ni en el río. Y todos, con la cabeza fuera del agua, estaban atentos, mirando al rostro de San Antonio, con gran calma, mansedumbre y orden. En primer término, cerca de la orilla, los más diminutos, detrás, los de tamaño medio, y más adentro, donde la profundidad era mayor, los peces mayores. Cuando todos los peces se hubieron colocado en ese orden y en esa disposición, comenzó San Antonio a predicar solemnemente diciéndoles: «Peces, hermanos míos, estáis muy obligados a dar gracias, según vuestra posibilidad, a vuestro Creador, que os ha dado tan noble elemento para vuestra habitación.
porque tenéis a vuestro placer el agua dulce y el agua salada. Os ha dado muchos refugios para esquivar las tempestades. Os ha dado además el elemento claro y transparente y alimento con que sustentaros. Y Dios, vuestro Creador cortés y benigno, cuando os creó, os puso el mandato de crecer y multiplicaros, y os dio su bendición. Después, al sobrevenir el diluvio universal, todos los demás animales murieron. Solo a vosotros os conservó sin daño. Por añadidura, os ha dado las aletas para poder ir a donde os agrada. A vosotros fue encomendado, por disposición de Dios, poner a salvo al profeta Jonás, echándolo a tierra, después de 3 días, sano y salvo. Vosotros ofrecisteis el censo a nuestro Señor Jesucristo, cuando pobre como era, no venía con qué pagar. Después, servisteis de alimento al Rey eterno Jesucristo, por misterio singular, antes y después de la resurrección. Por todo ello, estáis muy obligados a alabar y bendecir a Dios, que os ha hecho objeto de tantos beneficios, más que a las demás criaturas. A estas y semejantes palabras y enseñanzas de San Antonio, comenzaron los peces a abrir la boca e inclinar la cabeza, alabando a Dios con esos y otros gestos de reverencia. Entonces San Antonio, a la vista de tanta reverencia de los peces hacia Dios, su Creador, lleno de alegría de espíritu, dijo en alta voz: «Bendito sea el eterno Dios, porque los peces de las aguas le honran más que los hombres herejes, y los animales irracionales escuchan su palabra mejor que los hombres infieles». Y cuanto más predicaba San Antonio, más crecía la muchedumbre de peces, sin que ninguno se marchara del lugar que había ocupado. Ante semejante milagro comenzó a acudir el pueblo de la ciudad, y vinieron también los dichos herejes. Viendo estos un milagro tan maravilloso y manifiesto, cayeron de rodillas a los pies de San Antonio, con el corazón compungido, dispuestos a escuchar la predicación. Entonces San Antonio comenzó a predicar sobre la fe católica, y lo hizo con tanta nobleza, que convirtió a todos aquellos herejes y los hizo volver a la verdadera fe de Jesucristo, y todos los fieles quedaron confortados y fortalecidos en la fe. Hecho esto, San Antonio licenció a los peces con la bendición de Dios, y todos partieron con admirables demostraciones de alegría. Lo mismo hizo el pueblo. Después, San Antonio se detuvo en Rímini muchos días, predicando y haciendo fruto espiritual en las almas. En alabanza de Cristo. Amén. Toda criatura doblará su rodilla ante Jesús, no solo los hombres. Toda criatura alaba. Vi una foto donde pasaba el Santísimo, pasaba un sacerdote, ¿no?, con el Santísimo en una procesión, en una iglesia, en una calle, por la calle iban, el sacerdote iba con el Santísimo y un perro se arrodilló, ¿no?, se inclinó, dobló sus patitas de adelante y bajó la cabeza cuando el sacerdote pasaba. Nosotros creemos que la religión es una cosa de los hombres. Nosotros creemos que creer en Dios es una cuestión nada más de los hombres. O por lo menos eso nos quieren hacer creer, ¿no? Nos dicen que es el opio de la sociedad, ¿no? Nos quieren hacer creer que es nada más que un artificio, es un accesorio la religión, ¿no? Esto es lo que nos quieren vender. Es una pavada que solamente la gente que no es culta utiliza como refugio o como fortaleza porque no encuentra en sí mismo la fuerza.
Esto es lo que nos quieren, los que nos cuentan, o por lo menos lo que nos quieren hacer creer. No es cierto. Alabar a nuestro Creador, alabar a Dios. Dios es el Creador del cielo, la tierra, el mar, el océano y todo lo que lo llena. Dios creó todo y ese todo lo alaba, ese todo le agradece. Incluso las criaturas más chiquititas, las más pequeñitas, para no decir insignificantes, las más pequeñitas alaban a Dios. Porque todo es su creación. Y es increíble porque aquí se ve muy bien, ¿no? Que a veces las criaturas que no tienen el razonamiento humano son más dóciles a esa sabiduría, están más despiertas a esa sabiduría, más atentas, ¿no? Tal vez porque su naturaleza hace que vivan en otro tipo de conexión con la misma naturaleza, con la obra de Dios. El hombre se despega de la naturaleza. Esto es lo que sucede. El hombre con su gran capacidad del razonamiento, él solito con su soberbia se va despegando del mundo, de la naturaleza en la cual está sumergido y se aísla, ¿no? Se aísla el solito, se aísla y va perdiendo conexión con la obra de Dios. Pierde conexión cada vez más, cada vez más, cada vez más. Producto también de esa soberbia que hace que se crea autosuficiente. Yo no necesito de Dios. Yo me basto conmigo mismo. Yo me alimento con el sudor de mi frente por mi trabajo. Yo no lo necesito a Dios. El hombre que se despega, ¿no? Y que deja de reconocer a esa divina providencia, porque Dios no solo nos da el alimento, Dios nos da la vida. Dios nos da todo lo que tenemos, nos da los dones, nuestras habilidades, esas que utilizamos para trabajar, no es mérito nuestro. Es Dios el que da esas gracias. Entonces, cuando comenzamos a creer que es todo mérito nuestro, mérito propio, todo es gracias a mí, gracias a mi trabajo, gracias a mi capacidad de resiliencia, ¿no? Gracias a mi fortaleza. Y nos queremos despegar del Padre. Ahí es cuando vamos alejándonos de Dios. Los animales, con esa poca conciencia que tienen apenas de su existencia, reconocen el lugar que ocupan en la creación. Se colocan en el lugar de criatura en la creación. Nosotros pareciera que no queremos estar debajo de nadie. Yo quiero ser el creador de mi realidad,
el creador de mi existencia, ¿no? Y en ese orgullo, en esa vanidad, en esa soberbia, nos perdemos toda la gloria de Dios, nos perdemos de disfrutar, nos perdemos de recibir la gloria de Dios. Y de hecho la soberbia es el pecado de aquel ángel que no quiso alabar a Dios. Y la soberbia fue el pecado de aquel ángel que dijo: yo no voy a servir al hombre, no voy a servir a esa criatura inferior a mí, que de hecho es cierto, él es superior porque los ángeles tienen una naturaleza superior a la nuestra, son más perfectos, son espirituales. Los ángeles son superiores a los hombres, sin embargo, Dios los creó para que sirvieran al hombre y hubo un ángel soberbio que dijo: no, yo no voy a alabar a Dios, no voy a servirle al hombre. ¿Cómo es posible que Dios ame más a esa criatura que a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y ahí el ángel dijo: me separo, me divorcio, me voy. Y vino al mundo, ¿no? Como Lucifer. Vino al mundo a hacer mal, a hacer daño, producto de esa soberbia, de esa envidia, de ese odio. Todo el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos dejamos atrapar por la soberbia. Porque este ángel se va a atrapar por la soberbia y así quedó, ¿no? Así estamos, ¿no? Lo que es el demonio. Así está, así sufre, así anda. ¿Qué hace el demonio? Lo único que hace es matar, robar, destruir. Eso nos hacemos a nosotros mismos cuando nos permitimos ingresar a la soberbia y después nos preguntamos: ¿cómo es que siguen las guerras? ¿Cómo es que pasa lo que pasa? ¿Cómo es que...? Y bueno, el hombre se autodestruye cuando se aleja de Dios. No es un castigo de Dios todo lo malo que pasa, ¿eh? Es producto del pecado del hombre. Todo el daño, la enfermedad, la muerte, todo eso vino con el pecado. El primer pecado de Adán y Eva, la soberbia. La soberbia. Ah, yo voy a ser como Dios, sí, como de este fruto. Voy a diferenciar el bien y el mal, No lo necesito a Dios. No lo necesito a Dios. Voy a ser como Dios. Y gracias a ese pecado ingresa la muerte. Si no éramos eternos. Gracias a ese pecado, la mujer tiene a sus hijos pariendo con dolor. Gracias a ese pecado, trabajamos en una tierra árida. Sufrimos, viene la enfermedad. Gracias a ese pecado ingresa la enfermedad.
Vamos a seguir orando para ser humildes. Aquí, como leíamos en la florecilla de San Francisco, como le pedía a este hermano a Jesús devotamente que le diera esa gracia de la humildad. ¿Qué estás dispuesto a dar por esa gracia de la humildad? Mis ojos, le doy mis ojos, dijo. No, yo quiero que tengas tus ojos y también la gracia, dijo Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a dar por la humildad? Un corazón humilde no se deja devorar por la soberbia. Un corazón humilde reconoce el lugar que ocupa en la creación. Un corazón humilde está siempre al servicio de Dios y por lo tanto de sus hermanos. Un corazón humilde es feliz incluso en la adversidad. Un corazón humilde se deja moldear por Dios porque reconoce que es Dios el que hace. Deja que sea su voluntad, no la propia. Un corazón humilde siempre está dispuesto a dar todo lo que tiene a cambio de nada, porque ahí gana todo. Señor, ayúdanos a vivir en nosotros la experiencia de dar nuestra vida. Si amamos nuestra vida, la perderemos. Si damos nuestra vida, la ganaremos. Amén. Nos encontramos mañana. Dios quiere.